Estimados estudiantes, tengan un buen día. Continuamos en el día de hoy con el estudio del movimiento. Esta unidad de movimiento es lo que verdaderamente se conoce como la primera unidad de física. Propiamente física arranca con la unidad de movimiento. Esta unidad tiene dos partes. Vamos a iniciar con la primera parte. Bueno, entonces, ¿qué es posición? Antes de analizar qué es el movimiento, se va a definir el primer concepto en el movimiento, la posición. Se define como la ubicación de un punto en el espacio, tomando como punto de observación un punto fijo o de referencia. La posición es un vector que inicia en el punto de referencia y termina en la ubicación del objeto que se observa. Para iniciar con el estudio del movimiento se debe establecer inicialmente un punto de referencia. Es muy importante que siempre que se va a trabajar en movimiento, siempre se toma un punto de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? Entonces tenemos este caso. Tenemos una casa y hay una persona que está observando todo lo que acontece. Entonces yo puedo establecer el punto de referencia a mi conveniencia. Pues, generalmente los puntos de referencia se establecen en el lugar donde está ubicado el observador. Es mi punto de partida, mi punto fijo, mi punto de referencia. Pero también los puntos de referencia se pueden tomar de acuerdo a la conveniencia. ¿Sí? Como veremos más adelante, se tomará en muchas ocasiones puntos de referencia de acuerdo a lo que convenga, a lo que facilite los cálculos en los ejercicios. Listo. Entonces, generalmente se establecen donde se encuentra el observador del evento. Entonces, punto de referencia, punto de partida. A la pregunta, ¿cuál es la posición de la flor roja? Entonces, ¿dónde está la flor roja? La flor roja es esta. Entonces, ¿cómo sería mi vector de posición? Que responde a la pregunta posición de la flor roja. Entonces, tomando el punto de referencia, arrancando en el punto de referencia y terminando en el sitio de ubicación de la flor roja. Entonces tenemos un vector como se muestra a continuación. Este vector es horizontal, o sea, está en la componente X y apunta para la izquierda. La posición es negativa en X cuando apunta para la izquierda o es negativa en Y cuando apunta para abajo, dependiendo de la ubicación del objeto. Digamos, en este caso podemos decir que un valor numérico sería menos 15 metros en la dirección X, porque es horizontal y apunta para el lado izquierdo. Movimiento. Se define como el cambio o la variación de la posición del objeto. Básicamente, cuando ya sabemos qué es posición, podemos establecer entonces qué es movimiento. Entonces, la variación de la posición de un objeto, el cambio. Entonces, para este caso tenemos, para que entendamos mejor lo que se está hablando, entonces tenemos un personaje que está ubicado en esta posición. De acuerdo, lo muestra una regla. Entonces, lo primero que vamos a establecer es un vector de posición para ese personaje. Ese es mi vector de posición. Establezco entonces que el punto de referencia es el 0 metros. Y entonces la posición sería ¿cuál? La posición sería 2 metros para el lado derecho. 2 metros para el lado derecho en la dirección X. Ya ahora vamos a tomar una posición final. Un momento después. ¿Cuál es el momento después? Ahora encontramos a nuestro personaje. Lo encontramos para el lado izquierdo de la posición de referencia. Entonces tenemos nuestro vector de posición arrancando en el punto de referencia y llegando hasta la ubicación del objeto. En este caso estaríamos hablando de que está ubicado en la posición menos 3 entre el menos 4 y el menos 2. Entonces está menos 3 para el lado izquierdo. Listo. Desplazamiento. Matemáticamente el movimiento se expresa a través del desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad vectorial que se representa a través de la letra D.
y se calcula utilizando la siguiente ecuación. Entonces tenemos el desplazamiento es igual a la posición final, que es un vector, menos la posición inicial, que es otro vector. Entonces lo vamos a describir en los siguientes enunciados. Entonces no olvidemos esta ecuación: desplazamiento es igual a posición final menos la posición inicial. Este negativo siempre va en la fórmula sin importar qué valor sea el de posición inicial. Listo. Entonces ahora vamos con un valor, vamos con números. Entonces en nuestro ejemplo anterior entonces teníamos que la posición inicial era 2 metros para el lado derecho y la ubicación del momento final, entonces tenemos la posición final menos 3 metros para el lado izquierdo. Entonces aplicando la fórmula tenemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿cómo quedaría? El desplazamiento, posición final menos 3 metros en la dirección X, menos, este menos siempre va sin importar lo que sigue, la posición inicial que es 2 metros en la dirección X. Entonces menos 3 metros en X menos 2 metros en X. Tienen el mismo signo, entonces se suman con el signo de ambos. Entonces tenemos que el desplazamiento fue menos 5 metros en la dirección X. Si hacemos el conteo desde donde arranca hasta donde termina, nos damos cuenta que arranca en la posición 2, va a la posición 1, a la posición 0, entonces van 2 metros recorridos, a la posición menos 1 van 3 metros, a la posición menos 2 van 4, y a la posición menos 3 irían 5 metros recorridos. ¿Para dónde se movió el personaje? Se movió para el lado izquierdo. Como él se movió para el lado izquierdo, lo podemos ver en el signo del desplazamiento, menos. El desplazamiento fue para el lado izquierdo. Listo. Velocidad. Entonces la ciencia necesita describir eventos como se muestran a continuación. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso un personaje y ahora el personaje se va a mover. Ya observamos, se está moviendo para el lado derecho. Está moviendo para el lado derecho y se detiene en un tiempo después. Pero resulta que ahora nos van a mostrar este otro evento. En este otro evento observamos el mismo personaje, pero entonces ese personaje se va moviendo como. Entonces uno generalmente utiliza el término más rápido, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se mueve más rápido? Si hablamos de desplazamiento, él arrancó en la misma posición, en una posición inicial, la misma, y termina en la misma parte. Pero, o sea, el momento allá, el desplazamiento es el mismo, arranca en la misma parte, termina en la misma parte, desplazamiento igual, pero ¿qué lo hace más rápido? El tiempo. Entonces, a pesar de que el muñequito hace el mismo recorrido, lo hace en un tiempo menor, por eso usted lo notamos que se ha movido más rápido. Listo. Para la adecuada descripción de este evento, ingresa una nueva magnitud, el tiempo. Para describir esta nueva magnitud, pues ya veíamos que hemos visto habíamos visto dos magnitudes, la posición que nos sirvió para describir el desplazamiento, pero ahora ingresamos una nueva que se llama velocidad. Entonces, para el ingreso de esta nueva magnitud tenemos que tener en cuenta ahora el tiempo. La velocidad se define como la relación matemática entre el desplazamiento y el tiempo. Siempre que se hable en matemáticas, en física y en química de relación, la relación hace referencia a un fraccionario. ¿La relación de qué? Del desplazamiento y el tiempo. Entonces la velocidad es igual a la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Entonces v como velocidad, la d desplazamiento y la t de tiempo. Listo. Determine la velocidad del evento que se muestra a continuación. Entonces vamos a poner nuestro muñequito. Él arranca en la posición menos 5 y se va hasta la posición
hasta la posición 4. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 9 segundos. Entonces, ¿cómo estaría nuestra distribución de los vectores? Entonces, posición inicial, él arrancó en esa posición, entonces habíamos dicho que punto de referencia era el 0 metros y apuntamos la flecha de posición para el lado izquierdo. Entonces, vector posición inicial menos 5. ¿Dónde terminó? Entonces, terminó en la posición 4 para la derecha. Entonces, posición final 4 para la derecha. Siempre saliendo del punto de referencia, 0 metros. Listo. Entonces, tenemos que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Pero qué es desplazamiento? Posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Entonces, reemplazo. Posición final, 4 metros. Menos el medio de la fórmula, sin importar qué sigue. ¿Quién sigue? Menos 5 metros en la dirección X. ¿En cuánto tiempo ocurrió el evento? 9 segundos. Rompo paréntesis, menos por menos da más, entonces menos 4 metros en X más 5 metros en X sobre 9 segundos. Observamos entonces que al sumar 9 metros en X, 9 segundos, se divide y queda que 1 metro sobre segundos. Entonces la velocidad del objeto del personaje es de 1 metro sobre segundo. ¿Qué nos traduce 1 metro sobre segundo? Podemos también decir que el personaje en un segundo andó 1 metro. ¿Sí? En un segundo andó 1 metro o recorrió 1 metro. Y lo hizo en la dirección horizontal. Listo. Siguiente magnitud. Entonces, matemáticamente la aceleración se relaciona así. Entonces la aceleración se define como la variación de la velocidad. Entonces siempre que hablemos de la aceleración y veamos este triangulito, tanto en física como en química, este triangulito es un símbolo que llama delta. Siempre delta se relaciona con el cambio de la variación. Entonces hablaríamos de que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es la relación de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la variación en general es una cantidad final menos una cantidad inicial. Entonces estaríamos hablando que también la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Si la aceleración es positiva, la velocidad aumenta. Si es negativa, el objeto va frenando. Las unidades de la aceleración pueden ser las unidades de la aceleración pueden ser metros sobre segundos cuadrados, kilómetros sobre hora cuadrada, centímetros sobre segundo cuadrado y pie sobre segundo cuadrado. ¿Cómo se puede interpretar físicamente una aceleración? Entonces, si nosotros hablamos de que un objeto tiene una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados, estamos hablando de que el objeto aumenta la velocidad cada segundo 2 metros sobre segundos. O sea, por ejemplo, si el objeto está en un momento inicial de 0, un segundo y tiene una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados, estamos completamente seguros de que el objeto va a moverse a una velocidad, va a ganar una velocidad en cada segundo de 2 y así sucesivamente con las diferentes magnitudes, las diferentes medidas de la aceleración. Listo. Uno de los factores a la hora de medir qué tan potente es un vehículo es el tiempo que se tarda en alcanzar la velocidad de 10 km por hora, partiendo del reposo. El vehículo estudiado tarda 5.6 segundos en alcanzar esta velocidad. Determine la aceleración del vehículo. Entonces, siempre para este tipo de ejercicios hay que identificar un momento inicial y un momento final. Entonces, en el momento inicial tenemos un automóvil. ¿Qué información dan? Que inicialmente el vehículo está quieto, está en reposo. Entonces, observamos que la velocidad inicial es 0 km por hora. Generalmente,
en este tipo de ejercicios siempre es muy conveniente poner todo en metros sobre segundo. Entonces, 0 metros sobre segundos, 0 kilómetros por hora, pues 0 metros sobre segundo. Listo. Y ahora vamos a identificar un momento final. Entonces, vamos a identificar el momento en donde el automóvil alcanza la velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, tenemos un momento final. Tenemos la velocidad final que es 100 metros sobre segundo. 100 kilómetros por hora. Pero si hacemos el factor de conversión que se vio en la primera unidad, entonces establecemos que 100 kilómetros por hora es igual a 27.7 metros sobre segundo. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos que el tiempo es igual a 5,6 segundos. Listo. Entonces la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, reemplazando en la fórmula tenemos velocidad final 27.7 metros sobre segundo menos la velocidad inicial 0 metros sobre segundo sobre el tiempo de 5.6 segundos. Listo. Restamos, dividimos y tenemos que la aceleración para el automóvil es de 4,95, casi 5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué traduce? Que el automóvil cada segundo con cada segundo aumentó su velocidad en casi 5. Es decir, arrancó el automóvil en su momento inicial, un segundo después la velocidad fue 5, otro segundo después fue 10, otro segundo después fue 15, así sucesivamente hasta que alcanzó la velocidad de 27,7 metros sobre segundo. Listo. Otra magnitud para el análisis del movimiento. Entonces, distancia recorrida. Se define como la longitud del camino del recorrido. Siempre es positivo, no tiene dirección y generalmente se representa a través de una X mayúscula. Las unidades que utilizan para medir la distancia son las mismas de la longitud. ¿Qué unidades tenemos? Metros, tenemos kilómetros, tenemos centímetros y tenemos pies. Listo. Y la última magnitud para entender el concepto de movimiento es la rapidez. Se define como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo. Matemáticamente la rapidez se representa así. Entonces la rapidez es igual a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo. Aquí expreso qué es cada una de las letras en la ecuación. Listo. La rapidez es una magnitud escalar, no tiene dirección. Las unidades que se utilizan para medirla son las mismas unidades de la velocidad. Hay dos conceptos que son muy parecidos en el tema de movimiento y es el desplazamiento y la distancia recorrida. Pero el desplazamiento tiene dirección, es un vector. La distancia recorrida no tiene dirección, siempre es positiva. La distancia recorrida es la longitud de un camino. La velocidad es la diferencia entre dos vectores. Muy parecidos en muchas ocasiones, numéricamente son lo mismo, pero en cuanto conceptual no es lo mismo. Y la rapidez y la velocidad. La velocidad es un vector, puede ser positiva o puede ser negativa. La rapidez siempre es positiva y no tiene dirección. Listo. Gráfico de posición versus tiempo. Este gráfico describe el comportamiento del movimiento de un cuerpo en el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué yo me doy cuenta que este gráfico es de posición contra tiempo? Entonces, la posición, la primera magnitud que le están relacionando siempre va en el eje Y. Y el tiempo va en el eje X. Entonces, posición, eje Y versus tiempo, eje X. Y tenemos este ejemplo de gráfica. Los gráficos de posición contra tiempo se analizan por tramos o intervalos. ¿Qué es un tramo? ¿Qué es un intervalo en la gráfica? Son líneas que son continuas y tienen un comportamiento similar. Entonces me explico. Si observamos esta línea roja cambia en esta parte. Entonces yo estaré hablando de que en este gráfico hay dos tramos. Este tramo y este tramo. En este tramo la línea tiene las mismas características y aquí tiene la línea cambia de características.
Listo. Para hacer un ejemplo de análisis de gráfico de posición contra tiempo, vamos a analizar el siguiente caso. Para analizar el rendimiento físico de un jugador de fútbol, se hace un seguimiento de sus movimientos en el campo de juego. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en la siguiente gráfica. Entonces tenemos esta gráfica. Listo. ¿Qué nos piden para calcular? Entonces nos dicen, determine el desplazamiento de cada intervalo, la velocidad media de cada intervalo, el desplazamiento total, la velocidad media total, la distancia recorrida total y la rapidez de todo el recorrido. Listo. Entonces ahora tenemos nuestra gráfica. Entonces vamos a analizar cuántos intervalos tiene. Entonces este tramo es nuestro primer intervalo. Entonces primer intervalo o tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo. Entonces, 4 tramos para analizar. Lo primero que vamos a hacer es conceptualizar cómo sería el movimiento de nuestro personaje. Entonces aquí tenemos nuestra cancha de fútbol y tenemos a nuestro personaje, nuestro futbolista. Entonces vamos a hacer el recorrido que hace el futbolista, vamos a interpretar para qué nos sirve la gráfica de posición contra tiempo. Entonces lo primero que vamos a analizar es que la posición se la dan en metros y el tiempo se lo dan en segundos. Entonces vamos a analizar qué hace el jugador en el primer tramo. Entonces el jugador arranca en el tiempo 0 en la posición menos 20. Entonces vemos que nuestro jugador, por decir algo, entonces vamos a decir que nuestro jugador, bueno, el punto de referencia para comenzar a describir nuestro movimiento es el centro de la cancha. ¿Por qué el centro de la cancha? Sencillamente por cuestiones de simetría, podría decir. Entonces, si el jugador está en la posición menos 20, pues estaría a la izquierda. Entonces tenemos que el jugador está en la posición menos 20. Listo. ¿Qué hace el jugador en el primer tramo? Entonces él comienza a moverse. ¿Para dónde? A buscar la posición menos 10. O sea, él está en la posición menos 20, ahora vamos para menos 10. Entonces menos 10, el jugador ya se ha movido. ¿Cuánto tiempo se gastó el jugador en moverse? Entonces él se gastó ¿en cuánto tiempo hizo el movimiento? Lo hizo en 20 segundos. En 20 segundos se movió de la posición menos 20 a la posición menos 10. Listo, y viene este tramo. ¿Qué hizo en el tramo 2? Entonces, el jugador en el tramo 2 arrancó en la posición menos 10 y transcurrido de los segundos 20 al 30 continúa en la posición menos 10. En ese momento el jugador no se ha movido. Entonces pasaron 10 segundos y el jugador se quedó estático. ¿Qué hace ahora? Entonces pasaron 10 segundos adicionales. ¿Qué hace? Del segundo 30 al segundo 50. Entonces comienza a moverse durante 20 segundos del 30 al 50 y ahora se mueve para la posición 30. Entonces, ¿qué haría el jugador? El jugador sencillamente se mueve a la posición 30. Vamos a suponer que él está en la posición 30. ¿Listo? Entonces, pasaron 20 segundos y ahora ha transcurrido desde el inicio del movimiento 50 segundos. Entonces ya pasó el tramo 3. Vamos con el tramo 4. Entonces el tramo 4, ¿qué hace el jugador? El jugador está en la posición 30 y durante 10 segundos se va a mover a la posición de origen.
Él va a hacer, ahora se va a mover y va a quedar en la posición de origen. Listo. Básicamente, esa información yo la saqué al analizar el gráfico de posición contra tiempo. Listo. Ahora vamos a dar inicio a lo que me pide, la información que me pide. Entonces, en el punto A, desplazamiento de cada intervalo. Listo. Entonces, para esto voy a decir, vamos a arrancar con el tramo 1. Entonces, desplazamiento en el tramo 1. Entonces, vamos a decir entonces tengo que desplazamiento del intervalo 1 es igual. Entonces, desplazamiento es en general posición final menos la posición inicial. Listo. Pero en este caso, ¿a qué es igual? Entonces, ¿cómo hago yo para identificar la posición inicial? Entonces, esta es la posición inicial y esta es la posición final del tramo 1. Entonces, posición inicial, pues voy a buscar el eje Y. Entonces, menos 20. Entonces, menos 20 metros en la dirección X porque es desplazamiento. Listo. Posición, perdón, me equivoqué. Posición final. Entonces, la posición final me voy a ubicar en la parte más extrema del intervalo 1. Entonces, esta es la posición final y esta es la posición inicial. Posición final, pues la posición final es menos 10. Entonces, posición final menos 10 metros en la dirección en X. Menos, el menos de la fórmula siempre va. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces, la posición inicial es esta, menos 20. Entonces, como continúa menos, entonces menos 20 metros en la dirección en X. Listo. Entonces, voy a romper paréntesis, me quedan menos 10 metros en la dirección en X, menos por menos da más, pues más 20 metros en la dirección en X, igual. Entonces, diferentes signos se restan con el signo más grande, entonces quedan 10 metros en la dirección en X. Y este es el desplazamiento del intervalo 1. Listo. Vamos con el intervalo 2. Entonces, para el intervalo 2, este es posición final del intervalo 2, posición inicial del intervalo 2. Entonces, desplazamiento del intervalo 2 es igual. Es posición final menos la posición inicial. Igual. Entonces, posición final, menos 10. Menos 10 metros en la dirección en X, menos. Entonces, siempre va un menos por la fórmula. Entonces, posición inicial, menos 10 metros en la dirección en X. Entonces, voy a romper paréntesis, menos 10 metros en la dirección en X, menos por menos da más, entonces más 10 metros en la dirección en X. Entonces las dos cantidades son iguales, pero con signo diferente, entonces igual a 0 metros en la dirección en X. Y tengo el desplazamiento de nuestro segundo intervalo. Entonces, como se esperaba, en este desplazamiento el jugador no se mueve, entonces por eso tenemos un desplazamiento de 0. Vamos con nuestro tercer intervalo. Entonces, punto final, posición inicial. Entonces vamos para el desplazamiento del intervalo 3. Desplazamiento del 3 es igual.
posición final menos la posición inicial y es igual. Entonces, posición final. 30 metros. Entonces, 30 metros en la dirección X. Menos de la fórmula. Posición inicial, menos 10. Entonces sigue menos 10. Menos 10 es la posición inicial. Listo. Igual. Menos por menos da más. Entonces queda 30 en la dirección X más 10 en la dirección X. Entonces mismo signo se suma, entonces da 40 metros en la dirección en X. Tengo el desplazamiento del intervalo 3. Vamos con el último intervalo. Entonces desplazamiento del intervalo 4. Entonces intervalo 4. Posición final menos la posición inicial. Entonces va a quedar posición final menos la posición inicial igual. Posición final. Entonces, ¿cuál es la posición final? Entonces está aquí ubicado a 0 metros. Entonces tengo 0 metros. Quedé en el origen, en el punto de referencia. Menos la posición inicial. Entonces la posición inicial menos 30. La posición inicial es 30. Menos 30 metros en la dirección X. Igual. Entonces el 0 con a sumarse o restarse queda lo mismo. Entonces va a quedar menos 30 metros en la dirección en X. Listo. Lista la parte A, que es el desplazamiento de todos los intervalos. Listo el punto A. Vamos con el punto B. Entonces en el punto B tengo velocidad media de cada intervalo. Listo. Entonces, para la velocidad media, voy a hacerla por aquí. Bueno, puedo colocar los valores por acá. Entonces, el desplazamiento del intervalo 1, pues es 10. Entonces, voy a colocar 10 metros en X. El desplazamiento del intervalo 2 dio 0. Entonces, voy a colocarlos para acá para poder borrar y tener más espacio para colocar. Intervalo 3 me da 40. Entonces, este pedazo me da 40 metros en la dirección X. Y en la última, esta me da menos 30 metros en la dirección X. Listo. ¿Con qué fin lo hago? Para poder borrar, que me dé más espacio. Entonces ahora procedo a borrar para poder calcular el punto B. Listo. Entonces arrancamos. Entonces, velocidad del punto B. En el punto B, pues tengo velocidad 1 del intervalo 1. Entonces, en definición, yo digo que la velocidad es igual al desplazamiento del intervalo 1 sobre el tiempo del intervalo 1. Y es igual. ¿Cuánto es el desplazamiento del intervalo 1? Entonces aquí lo tengo, yo lo he copiado previamente con los datos anteriores. 10 metros en la dirección X. Sobre el tiempo del intervalo 1. Entonces el intervalo 1 transcurre entre el segundo 0 y el segundo 20. ¿Cuánto hay entre este punto y este punto en cuanto al tiempo? 20. Entonces tengo 20 metros sobre, 20 segundos. Cancelo los últimos ceros. Entonces tengo un medio. Me queda 0,5 metros sobre segundos en la dirección X. Y tengo la velocidad del intervalo 1. Vamos con la del 2. Entonces en la del 2 tengo
velocidad del intervalo 2 es igual al desplazamiento del intervalo 2 sobre el tiempo del intervalo 2. Entonces tengo desplazamiento, entonces me dio 0. 0 metros en la dirección X sobre el tiempo. El tiempo del intervalo 1, entonces transcurre desde el segundo 20 hasta el segundo 30. Pues ¿cuánto hay? 10 segundos. 10 segundos. 0 dividido 10 pues da 0, ¿cierto? Metros sobre segundos. ¿Por qué da 0? Porque el objeto no se mueve en el intervalo 2. El futbolista no se mueve. Listo. Vamos con la velocidad del intervalo 3. Entonces la velocidad del intervalo 3 es igual. Entonces desplazamiento del intervalo 3 sobre el tiempo del intervalo 3. O sea, intervalo 3, desplazamiento 40. Entonces 40 metros en la dirección X sobre el tiempo del intervalo 3. Entonces el intervalo 3 transcurre entre el segundo 30 y el segundo 50, o sea, 20 segundos. Cancelo los últimos ceros. 4 y 2, pues 2, ¿cierto? 2 metros sobre segundos en la dirección X. Y velocidad del intervalo 3. Vamos con el intervalo 4. Velocidad del intervalo 4 es igual. Desplazamiento del intervalo 4 sobre el tiempo del intervalo 4. Igual. Entonces, el desplazamiento del intervalo 4, entonces da menos 30 metros en la dirección X sobre, el intervalo 4 transcurre entre el segundo 50 y el segundo 60. ¿Cuánto hay? Hay 10 segundos entre esos dos. Entonces, cancelo los últimos ceros. Entonces tengo que la velocidad es de menos 3 metros sobre segundos en la dirección X. Y obtengo la segunda velocidad. Listo. Entonces, hecho el punto B. Vamos con el punto C, el desplazamiento total. Vamos a borrar de nuevo lo del punto C para poder trabajar lo del punto D para trabajar lo del C. Ahora procedo a listo. Entonces, ¿qué es desplazamiento? Desplazamiento es la resta de dos vectores. El vector posición final menos posición final inicial. Cuando le habla de todo el desplazamiento, entonces yo me voy a referir a todo la posición final, ¿dónde termina el objeto al final? Él termina su movimiento acá. ¿Y dónde arranca? Aquí. Entonces, posición final de todo el movimiento menos la posición inicial. Entonces tengo que el desplazamiento total es igual a la posición final menos la posición inicial de todo el movimiento. Posición final. Entonces, estamos en la posición 0 metros. 0 metros en la dirección en X. Menos la posición inicial. Entonces la posición inicial menos 20. Entonces menos 20 metros en la dirección en X. Rompo paréntesis, menos pregunta más, entonces queda 20 metros en la dirección en X. Listo. Listo el punto C. Entonces vamos con la velocidad media total. La velocidad media es la relación entre, en este caso, la velocidad total, media total es igual al desplazamiento total sobre el tiempo total. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento total? Entonces lo acabamos de hallar, 20 metros en la dirección X sobre el tiempo total. Entonces el tiempo total
de todo el movimiento. Arranca en el tiempo 0 y va hasta el tiempo 60. Entonces aquí voy a colocar 60 segundos. Entonces tengo, cancelo los últimos ceros, mitad 1, mitad 3. 1 dividido 3, que es 0,33 metros sobre segundos, como velocidad en la dirección X. Listo. Velocidad total. Listo. Distancia recorrida total. ¿Cómo se calcula la distancia recorrida total? La distancia recorrida total se calcula. Entonces ahora me devuelvo y digo, la distancia total recorrida es la suma de todas las distancias de todos los desplazamientos, pero esta vez positivos. Entonces yo digo que la distancia total es igual a la distancia recorrida del intervalo 1 más la distancia del intervalo 2 más la distancia del intervalo 3 más la distancia del intervalo 4. Y esto es igual. Entonces tengo la distancia del primer intervalo, entonces ya son 10 metros, no le agrego la dirección, más la del segundo intervalo, entonces 0 metros, más la del tercer intervalo, 40 metros, más la del último intervalo, a pesar de que es 30 menos 30, va a poner la positiva. Pues la distancia total es igual, entonces sumo 10 más 0, 10, más 40, 50, más 30, 80. Entonces 80 metros. Listo. Y la rapidez de todo el recorrido. Entonces la rapidez de todo el recorrido, la rapidez R es igual al desplazamiento total, a la distancia total recorrida sobre el tiempo total. ¿Cuánto me dio la distancia total? 80 metros sobre el tiempo total, que me dio 60 segundos. Cancelo. Me queda 4, mitad 4, mitad 3. 4 dividido 3 me da 1,33 metros sobre segundos. Y esta es la rapidez. No tiene dirección. Listo. Continuamos. Entonces, para continuar, vamos ahora a analizar el gráfico de velocidad contra tiempo. Este gráfico se describe el comportamiento del movimiento de un cuerpo en el tiempo. Entonces tengo a la velocidad y tengo al tiempo. El gráfico de velocidad contra tiempo. Los gráficos de velocidad contra tiempo se analizan tramos por tramos. Al igual que pasa en el movimiento, en el gráfico de posición contra tiempo, entonces tenemos lo mismo. Se verá acá. Listo, entonces tenemos un ejemplo. Un automóvil que viaja de la ciudad A a la ciudad B. La descripción de la velocidad se muestra en el siguiente gráfico. Hay un automóvil que se mueve entre dos ciudades, la A y la B. Y el gráfico me muestra cómo es el comportamiento. Entonces, analicemos. Entonces, tenemos 3 tramos. Primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Determine la aceleración de cada tramo. Y
la distancia recorrida por el automóvil. Entonces, vamos a hacer un proceso muy parecido al anterior. Ahora, listo. Entonces ya hemos identificado. Entonces aquí, ahora no vamos a hablar de posición, sino de velocidad. Entonces, aquí tenemos velocidad final, velocidad inicial del tramo 1, velocidad final del tramo 2, velocidad inicial del tramo 2, velocidad final del tramo 3, velocidad inicial del tramo 3. ¿Qué nos piden en el punto A? En el punto A me piden la aceleración de cada tramo. Entonces, la aceleración del tramo 1 es igual velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, la velocidad final del tramo 1, 30. Es 30 metros sobre segundo. En la dirección X porque estamos hablando de velocidad. Menos, el menos de la fórmula. Entonces tengo la velocidad inicial, 0 metros. Entonces 0 metros sobre segundo en la dirección X. Sobre el tiempo en que transcurre el intervalo 1. Entonces el intervalo 1 transcurre entre el segundo 0 y el segundo 20. Entonces 20 segundos. Entonces tengo el resto 30 metros sobre segundos en la dirección X sobre 20 segundos. Cancelo, cancelo. 2 dividido 3 da 1,5 metros sobre segundos cuadrados en la dirección X. Listo. Y este es el valor de la aceleración del tramo 1. Tramo 2. Entonces, tramo 2 es igual. Lo mismo, velocidad final menos la velocidad inicial. Velocidad final del tramo 2, 30. 30 metros sobre segundo en la dirección X. Menos velocidad inicial, también es 30. 30 metros en la dirección X. Sobre el tiempo, entonces el tramo 1 ocurre entre el segundo 20 y el segundo 30. ¿Ya? 10 segundos. Arriba se restan, ¿cierto? Se están restando dos cantidades iguales con signos diferentes, queda 0. 0 metros sobre segundos en la dirección X sobre 10. 10 segundos. Y eso me da 0 metros sobre segundos cuadrados en la dirección X. Listo. Y el último, entonces el tramo 3 es igual. Velocidad final. Entonces, la velocidad final del tramo 3, o sea, 0 metros sobre segundos menos la velocidad del tramo inicial del tramo 3, que es 30. Entonces, 30 metros sobre segundos en la dirección X sobre. ¿Cuánto ocurre el intervalo 3? Está entre el segundo 30 y el segundo 60. ¿Cuánto hay? 30 segundos. Y obtengo menos 30 metros sobre segundos en X arriba. Y abajo es 30. Segundos. Y es igual, entonces divido y me da menos 1 metro sobre segundos al cuadrado. Como la aceleración negativa, podemos dar fe de que en el intervalo 3, la aceleración, el carro va frenando. Frena, frena hasta que se detiene. Listo. Listo el intervalo. Listo el punto A. Entonces ahora vamos con la distancia recorrida por el automóvil. Entonces procedo a borrar la información. Listo.
Bueno, para esta parte hay algo particular y lo siguiente. ¿Cómo se calcula una distancia recorrida si se tiene un gráfico de velocidad contra tiempo? Entonces, en un gráfico de velocidad contra tiempo, para hallar las distancias recorridas, vamos a recurrir a un proceso que se llama área bajo la curva. Entonces, vamos a tomar los tres tramos. Entonces, tengo este tramo, voy a trazar una línea perpendicular y me voy a dar cuenta que he formado un triángulo. Listo. Entonces, ese triángulo tiene una distancia recorrida 1, un área, y esa área la vamos a llamar distancia recorrida 1. Vamos a decir también que para el desplazamiento, el tramo 2, también hay un área, que es un rectángulo, ¿cierto? A esa área la vamos a llamar distancia recorrida del tramo 2. Y también tenemos para la gráfica, o el tramo 3, tenemos ahora toda esta área que se llama distancia recorrida del tramo 3. Listo. ¿Cómo se calcula? Entonces, distancia recorrida del tramo 1. Entonces, ¿qué figura es esta? Es un triángulo. ¿A qué es igual el triángulo? El área de un triángulo. Entonces, es igual a la base por la altura sobre 2. En nuestro caso, ¿cuánto es la base? La base es esta. ¿Cuánto mide la base? 20 segundos. Por la altura, entonces la altura es esto. ¿Cuánto mide la altura? Mide 30 metros. 30 metros sobre segundos. 30 metros sobre segundos. Sobre 2. Multiplico lo de arriba, ¿cierto? 20 por 30, 2 por 3, 6. Y le agrego ceros. Se cancelan los segundos y quedan 600 dividido 2. O sea, 300 metros es la distancia recorrida del tramo 1. Vamos con la distancia recorrida del tramo 2 para gráficos de velocidad contra tiempo. Entonces, el tramo 2 es un rectángulo. Entonces, base por la altura. Entonces, la base, 10 segundos. Entonces, de 20 a 30 y 10 por la altura que es 30 metros sobre segundos. Y obtengo una por 3, 3 y le agrego 3 ceros, 300 metros también. Listo. Y la distancia recorrida del tramo 3 es igual. En el tramo 3 tengo un triángulo. Entonces, la base por la altura sobre 2. La base del triángulo, entonces, del 30 a 60, o sea, 30 metros. Igual 30 metros por la altura. También son 30. Entonces, 30 metros sobre segundos sobre 2. Entonces, ¿cuánto es 30 por 30? 900 metros sobre 2. O sea, 450 metros. Es la distancia recorrida del tramo 3. Bueno, estimados estudiantes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Cada vez esta temática se vuelve un poco más compleja, pero la idea es que intentemos trabajarla con más calma durante la clase al hacer el taller que se coloque. No siendo más, espero que tengan un buen día. Nos veremos en el salón de clases.